Bueno, estábamos por aquí, ustedes, estábamos cabalmente viendo. Vamos a ver qué era lo que estábamos viendo. Vamos a ver. Esto no lo vimos, ¿verdad, Kevin? Vida de los rodamientos. No, eso no. Bueno, lo vamos a ver. Ejemplo de la vida útil de los rodamientos. Eso estábamos viendo. Cálculo de la cantidad de grasa para rodamientos. Eso era lo que estábamos viendo. Yo no sé si tienen alguna duda al respecto, compañeros, los que están conectados, Marvin, Edgar o Kevin. No sé si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo el día sábado anterior. No, profe, todo bien. Sí, Edgar. Marvin. ¿Ya estás en tu casa? No, profe. Así está bien. Va. ¿Ya estás en tu casa, Kevin? No, profe, aquí estoy parado en una Texaco. Ah, todavía. Sí, Bueno. profe, solo con algo. Fíjate que me acaban de llamar al David. Diciéndole Ajá. que a las 5:30 tenemos que cerrar y irnos, pero aquí está lloviendo. No tener que desconectar para no poder usar su teléfono. Ah, va, Eso está me pasó bueno. Está bueno, no tengas pena. De todos modos, ahorita ya se está grabando la reunión. Igualmente se las hago llegar el link para que la puedan revisar. Entonces, si no tenemos duda con esto, entonces acá tenemos el ejemplo, esto de hecho se los voy a enviar también el día de hoy, se los voy a mandar para que les quede ahí, de repente algún día les puede servir. Vamos a ver estas dos presentaciones, lo de la vida de los rodamientos, y acá que hay un ejemplo de la vida útil de los rodamientos, por ejemplo. Entonces, no sé si observan la presentación. Ya, profe. Bueno, entonces, acá tenemos vida de los rodamientos, dice acá. Entonces dice la vida del rodamiento en el sentido amplio de la palabra es el periodo durante el cual los rodamientos siguen en funcionamiento y cumplen las funciones para los que están diseñados. Esta vida del rodamiento se puede definir como la vida frente al ruido, la vida frente a la abrasión, la vida de la grasa o la vida frente a la fatiga de los elementos rodantes. Por ejemplo, en el caso de acá donde nos dice la vida frente al ruido, obviamente el ruido se va a dar por exactamente cuando ya existe una avería en los elementos rodantes, ¿sí? La vida frente a la abrasión, por ejemplo, la abrasión es cuando, por ejemplo, hay mucha vibración, puede hacer de que quizás no sea en la máquina en la que se está operando o en la que están instalados los elementos rodantes, pero puede hacer de que una máquina que esté a un costado, a uno de los costados, tenga mucha vibración y eso es lo que nos hace la abrasión en los rodamientos. Por ejemplo, probablemente no se está dando en el rodamiento, pero en la máquina de a la par se está dando esa vibración se transmite al rodamiento de la máquina que se encuentre vecina a la que se da la vibración. Entonces, a eso se le llama abrasión, cuando, por ejemplo, hay cierta vibración que no es generada en el mismo rodamiento, pero se da por otras circunstancias independientes. Entonces, a eso se le llama la vida frente a la abrasión, vibración en el elemento. La vida de la grasa, por ejemplo, la vida de la grasa puede ser de que la grasa no sea
la correcta o la adecuada para poder lubricar ese rodamiento, o bien puede hacer de que la temperatura a la que está trabajando cierto rodamiento no es el adecuado, por ejemplo. Quizás la grasa es para que trabaje hasta 40, 50 grados centígrados y quizás está instalado el rodamiento en una caldera, por ejemplo, cerca de una caldera en donde se puede contemplar temperaturas hasta de 70, 80 grados centígrados, por ejemplo. Podría ser el caso. Entonces, todo esto afecta la vida útil de la grasa. Entonces, si la grasa es degradada, por ejemplo, entonces obviamente me va a afectar mis elementos rodantes, porque obviamente, vean, realmente la grasa es una mezcla. La grasa es una mezcla de jabones o detergentes, ¿sí? Pastosos, y lubricante realmente es aceite, ¿sí? La grasa se vuelve un lubricante porque obviamente los detergentes o los jabones que se utilizan para esta mezcla, para que este jabón, por ejemplo, contenga el aceite a cierta temperatura, pero cuando se logra una temperatura en la cual, por ejemplo, se logra separar el aceite del jabón, entonces llega a su punto de goteo. La grasa llega a su punto de goteo, por ejemplo, puede ser 70, 80 grados centígrados, por ejemplo, o hasta 200 grados centígrados. Por eso les decía, dependiendo el tipo de grasa que nosotros estemos utilizando, tiene que ver en dónde va a estar colocado el rodamiento. Pero regresando a la composición de la grasa, como les decía, es una mezcla de jabones o detergentes y lubricante, que es específicamente el aceite. Entonces, pero esta mezcla de jabón y ¿cómo se llama? Obviamente es una mezcla química, ¿va ustedes? Entonces, se logra contemplar esa mezcla o concentrar, más bien dicho, se logra concentrar el aceite y el jabón. Entonces, por eso es de que sirve como un lubricante, porque obviamente el aceite es un lubricante, pero a la hora de que se logra alcanzar, el punto de goteo, o sea, a la temperatura máxima. Profe, ¿Sí? ya me voy a retirar de la reunión, solo me manda los links de la reunión, pues si van a volver a unir. Y solo con una pregunta, Kevin, de acuerdo. esa presentación la envió al grupo. Hoy se las voy a mandar para que les quede ahí guardada, porque no se las había mandado, de hecho, porque he ido modificando y agregando, entonces, si no les iba a llenar de presentaciones, iba a ser de lo mismo. Entonces, precisamente hoy, como estamos finalizando, se las envío para que les quede a ustedes por cualquier asunto. Sí, yo para leerla después. Está bien. Sí, profe, feliz tarde. Ya me retiro. Bueno, entonces, como les decía, esta mezcla de jabón y aceite tiene una temperatura máxima en donde existe la separación del aceite y la mezcla de jabón, ¿sí? Entonces, cuando existe ese punto de goteo o esa temperatura máxima, se separa, se pierde, ¿sí? Se pierde el lubricante y ya solo queda la pasta de jabón, que ya no me va a lubricar, ¿sí? Ya no es un lubricante esta pasta. Entonces, pero todo depende la selección del tipo de grasa que yo vaya a utilizar. Porque, por ejemplo, si voy a utilizar una grasa para alta temperatura, obviamente, si mi rodamiento está en un lugar donde hay alta temperatura, de ley, ustedes, de ley debo de considerar esto para poder preservar la vida útil de mi rodamiento.
pero también acá nos dice la vida frente a la fatiga. ¿Cómo así la vida frente a la fatiga? ¿Qué pensás sobre esto, Marvin Soto? La vida frente a la fatiga. Pues pienso la vida frente al uso continuo, profesor. O sea, mientras que se usa más tiempo, más se va a deteriorar. Exactamente. La vida frente a la fatiga realmente es cuando quizás el mantenimiento que se le hizo al rodamiento, por ejemplo, está como para darle un mantenimiento continuo o un mantenimiento a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 6 meses, por ejemplo, pero por la producción, por ciertas circunstancias, pues no se le puede dar, solo se le echa su lubricante, solo su lubricante. Entonces, él obviamente necesita un mantenimiento, pero por la necesidad no se le da. Entonces, después de la fecha, por ejemplo, si es un mantenimiento programado a cada 2 meses y no se le da, después de esos 2 meses, pues obviamente él ya entra en fatiga, ¿sí? Él entra en fatiga. ¿Cómo así en fatiga? Por ejemplo, ya empieza a sufrir desgastes, ya empieza a sufrir calentamiento, ya empieza a sufrir arañazos en la cuna externa, en la cuna interna, quizás se va quedando un poco más holgada la jaula, quizás los rodamientos ya se empiezan a deformar, por ejemplo, por cierta fatiga, o sea, por cierto trabajo. Realmente fatiga quiere decir demasiado trabajo de lo que está acostumbrado el rodamiento. Por ejemplo, como les decía, tenemos 2 meses para darle su mantenimiento, su limpieza y su lubricación, pero no se le da. Entonces, después de ese tiempo, entonces él ya empieza a sufrir fatiga, porque ya se le está dando más trabajo de lo normal. Y de hecho, eso nos pasa a nosotros también cuando nosotros, por ejemplo, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a caminar, o quizás estamos acostumbrados a caminar 2 horas, por ejemplo, pero empezamos a caminar, por ejemplo, 2 horas y después no encontramos el camino o algo por el estilo. Entonces, ya de esas 2 horas, ya empezamos a caminar más. Por ejemplo, empezamos a caminar otros 4 o 5 kilómetros, que ya viene a ser 1 hora más de camino. Entonces, después de esa hora, nosotros ya empezamos a fatigarnos, ya empezamos a cansarnos, a sentir ese resentimiento de cansancio en nuestro cuerpo. Entonces, prácticamente ahí ya nos estamos fatigando, ¿sí? Ahora, si nosotros solo recorremos o caminamos las 2 horas que teníamos programado, pues obviamente está en el tiempo, o sea, ya está prácticamente acostumbrado nuestro cuerpo. Pero pasado de esas 2 horas, pues ni modo, ahí ya empezamos a sufrir fatiga. A eso es lo que se refiere cuando dice la vida frente a la fatiga de los elementos rodantes. Luego dice, dependiendo de cuál de ellas provoca la pérdida de servicio del rodamiento. Entonces, todas estas definiciones pues nos pueden afectar la vida útil de nuestro rodamiento. Dice, además de los fallos debidos al deterioro natural, los rodamientos también pueden fallar en condiciones como deformación por calor, fractura, arañazos en los anillos, daños en los sellados o en los sellos, por ejemplo. Vean, algo muy importante en los rodamientos regularmente, pues, hay algunos que vienen sin sellos, por ejemplo, sellos de hule o sellos metálicos. Yo no sé si ustedes los han visto, pero regularmente hay unos que vienen con sellos, o sea, vienen sellados, podríamos decir sellados, con unas tapas de metal y con unas tapas como que fueran de hule, ¿sí? Y algunos que vienen libres, no traen ningún sello. Pero específicamente cuando yo voy a solicitar un rodamiento, cuando yo voy a solicitar un rodamiento, por ejemplo, un 6302, por ejemplo, entonces, si yo no lo quiero, por ejemplo, sin ningún sello de hule o metálico, es solo un 6203. Necesito un rodamiento 6203, nada más.
Entonces, cuando a mí me lo entreguen, él no va a traer ningún sello, ¿sí? Ahora, si yo voy a utilizar este rodamiento a la intemperie, por ejemplo, donde va a haber polvo, va a haber agua, va a haber quizás humo o quizás mucho viento, mucho calor, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya debo de seleccionar yo. Si es mucho calor, pues obviamente tiene que ser un sello metálico, ¿sí? Un sello metálico para que contenga el lubricante internamente en los elementos rodantes. Entonces, si es un sello metálico, por ejemplo, se descifra con un 2Z, ¿sí? Cuando un rodamiento es con tapas metálicas, yo, por ejemplo, voy a decir, mire, necesito un rodamiento 6203 2Z, ¿sí? 2Z, el Z me dice a mí, el 2Z me dice a mí que necesito que mi rodamiento traiga sellos metálicos, ¿sí? Sellos metálicos o que venga sellado prácticamente, solo que es sello metálico o tapas metálicas. Ahora, eso sí, cuando yo quiera hacerle, vean, cuando yo quiera hacerle mantenimiento a este rodamiento, obviamente se me van a perjudicar, se me van a deteriorar las tapas, porque por ser metálicas, a la hora que yo quiera quitárselas, se van a doblar, se van a romper, se van a desajustar. Por ejemplo, quizás usted la pueda colocar después, pero ya no le va a quedar ajustada, le va a quedar quizás levantada de un lado, quizás rota o no se va. Entonces, regularmente se deterioran, se arruinan. Entonces, el rodamiento probablemente ya no sirva para que trabaje a la intemperie. O probablemente sí le pueda servir, pero ahí ya necesita usted colocarle un subcobertor o hacerle una subcajita para prevenir, por ejemplo, contaminación del lubricante o quizás un goteo de lubricante, por ejemplo, o pérdida de lubricante, o que el agua, por ejemplo, elimine o corte la función del lubricante, porque obviamente cuando hay una mezcla de agua y lubricante, pues obviamente no deja realizar bien el trabajo del lubricante en ciertos elementos. Entonces, prácticamente a eso es lo que se refiere en las tapas metálicas 2Z, designación 2Z para poder referir un rodamiento con tapas metálicas. Pero como les digo, dependiendo en dónde usted lo vaya a colocar. Ahora, si usted lo va a colocar, por ejemplo, en un lugar donde solo va a haber agua, va a haber polvo y va a estar a temperatura ambiente, por ejemplo, temperatura donde le pegue el sol, quizás 40 grados, quizás 38 grados. Entonces usted puede seleccionar un rodamiento que tenga sellos, se podría decir sellos de hule o tapas de hule, aunque en sí trae en el núcleo de la tapa, pues trae un pequeño cincho metálico para que no se vaya a caer, pero trae cierto sello en las orillas que usted fácilmente puede venir y puede meterle una cuchillita o algo y fácilmente usted las quita sin dañarlas. Entonces usted no las daña, le hace mantenimiento a su rodamiento y ya vuelve a lubricarlo y lo vuelve a sellar. Ya queda sellado como que nada le haya pasado. Entonces, de hecho, pues estos son los más utilizados por el simple y sencillo mantenimiento que se le realiza sin perjudicar sus tapas. Entonces, ¿alguna duda al respecto? Edgar Marroquín. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues vamos a ver. Acá dice, acá hay un ejemplo de la vida útil de los rodamientos. Dice, es usual que el fabricante proporcione la capacidad de carga para una vida útil a una velocidad especificada. Así, por ejemplo, la compañía Timken diseña los rodamientos que fabrica para una vida útil de 3.000 horas, ¿sí? De 3.000 horas a una velocidad